Bienvenidos a ComTV más R, un programa realizado por la carrera de Comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hemos salido del estudio y ahora estamos desde nuestros hogares, transmitiendo como siempre lo mejor de los debates de comunicación en televisión. Hoy hablaremos de la televisión educativa como herramienta para colaborar con la sociedad en esta pandemia. Bienvenidos a ComTV más R, un esfuerzo de la carrera de comunicación para hablar de comunicación en televisión. Hoy nos acompaña Mónica Maruri, periodista y directora ejecutiva en el Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural del Convenio Andrés Bello. También está con nosotros Ernesto Márquez Nerey, vicepresidente de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Gracias por estar aquí, Mónica y Ernesto. Hoy hablaremos de la televisión educativa. A Ernesto quisiera preguntarle cómo puede colaborar la televisión en un escenario como el que vivimos, cómo puede ser un puente de información hacia la sociedad. Bueno, gusto en saludarlos. Estoy muy contento de participar en su programa y les felicito por esta comunicación. En efecto, la televisión educativa tiene una amplia trayectoria en beneficiar a la cultura y a la comunicación de la ciencia en nuestros países. En México tenemos la fortuna de que los programas a distancia de la televisión educativa pues iniciaron incluso en los años 50, lo cual habla de una trayectoria muy amplia en México, y a partir de esa primera experiencia iniciaron los programas de televisión educativa en la parte formal, es decir, la Secretaría de Educación Pública, que es el Ministerio de Educación en el país, comenzó a desarrollar en los años 60 la primera programación para apoyar sobre todo por televisión a distancia a grupos alejados, a estudiantes marginados y a profesores que estaban en comunidades muy alejadas, y esa experiencia se ha ido acrecentando con la participación y la creación de la oficina de la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública, que ha desarrollado desde los años 90 ya programas muy específicos para seguir alimentando a la televisión educativa en los programas que requiere. En este momento incluso es muy interesante observarlo, he estado observando en las últimas semanas, desde el 23 de marzo que inició el programa Aprende en Casa, que es un programa de carácter oficial en donde el apoyo a los niños y a los jóvenes se manifiesta con la programación que han determinado a partir de contenidos en primaria, en preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Y la otra parte interesante yo la llamaría la televisión cultural. Tenemos en México un buen número de televisiones culturales, tanto gubernamentales como de organizaciones nacionales, que están apoyando en lo que yo diría la parte educativa no formal. Y creo que ahí sí valdría la pena conocer un poquito más adelante las diferencias, porque una es la educación que el gobierno está proporcionando, que tiene que seguir las reglas curriculares, y otra es la educación no formal, que está ampliando la educación y la cultura entre los ciudadanos. De acuerdo. Mónica, ¿cómo ha sido la experiencia en Ecuador? ¿Es cierto, bajo su perspectiva, desde su perspectiva, perdón, que en Ecuador se ha confundido un poco el rol de la televisión educativa, se ha hecho de la comunicación nada más que periodismo cuando tiene muchos otros matices? Cuéntenos un poco la experiencia ecuatoriana en televisión educativa. De acuerdo. Quisiera inicialmente tratar de hacer una diferenciación como la que estaba haciendo el entrevistado antes, y es que hay dos cosas. La una se llama educación por televisión, que quiere decir que es educación que usa como medio troncal a la televisión, pero hay un currículo con unos contenidos y esa persona tiene que dar examen y tiene que pasar al siguiente ciclo o aprobar el curso. En Ecuador hemos tenido también de los dos ejemplos, ojalá tuviéramos la infraestructura que ha tenido México tan extraordinaria,
porque quiero decir extraordinaria, porque efectivamente han usado a la tele para dar educación a lugares distantes y para poder llegar con un currículo desde el Ministerio de Educación, desde la Secretaría de Educación Pública Mexicana, y que para todos los que hemos hecho televisión educativa o educación por televisión, porque también estuve en Aprendamos en Guayaquil, para todos los que lo hemos hecho, ha sido un ejemplo la experiencia mexicana. Y es más, en este momento de emergencia, lo primero que se hizo fue acudir a México, que generosamente está asesorando, y algunos contactamos a los colegas de Canal 11 o Canal 22 de México, que son canales públicos, 11 niños, es una experiencia preciosa, que todos nos hemos enriquecido en el continente gracias a México con 11 niños, para que por favor nos ayuden compartiendo los programas que puedan y la generosidad de los canales mexicanos, de los canales públicos de México, y yo diría que de toda Latinoamérica ha sido extraordinario. Pero Mónica, en este último ejemplo que mencionas, cabe lo de la televisión educativa, pero ¿no sería bueno también intentar nuevas formas de educar a través de la televisión, especialmente en momentos como este en los que la educación, la teleeducación está presentando un gran reto? Absolutamente, la respuesta es, ya sabes que yo trabajo desde el IPAN, UNICEF nos buscó para que asesoremos un poco en tratar de hacerlo, en tratar de encontrar una manera. El Ministerio de Educación está trabajando, según nos han contado ellos, en las dos vías, en tratar de implementar esa educación curricular usando a la televisión para esos mensajes, y también en usar esa hora educativa, que es la que por ley desde el 2012 sale al aire todos los días en todos los canales, pero con mensajes especiales que estamos ayudando en la producción de contención emocional y de lo que llamamos educación en emergencia, que lo llaman, que son contenidos que todos conocemos, que significa cuando tú que estás en Guayaquil, Alina, sabes que debe haber muchas familias en casa con sus niños desorientados, con miedo, murieron familiares, con miedo, sus padres perdieron el trabajo, con temor, con mal manejo de emociones, a veces con violencia intrafamiliar. Entonces, en esa hora educativa ahora hay unos mensajes, unos conductores que tienen una relación con el niño televidente, que le dan contención emocional, y que a partir del cuadro que ha hecho el Ministerio de Educación, la matriz de objetivos de aprendizaje y conceptos esenciales, también aprovechan y les enseñan contenidos de ciencias naturales, de sociales, de matemáticas, de arte, y entonces son unos que se usa la hora educativa, que sale durante una hora todos los días, para esa contención emocional y para esos contenidos de aprendizaje, pero eso no es educación a distancia, que es lo que ha descrito el otro entrevistado, y que lo tienen que ir implementando, y que estoy seguro que el Ministerio está trabajando intensamente en lograrlo. Ernesto, ¿en dónde reside la fortaleza de la televisión para ser una difusora de la ciencia, la tecnología y la educación en caso de emergencia? Bueno, en los últimos años ha habido un interés muy profundo, sobre todo de las televisoras culturales universitarias, para el desarrollo de contenidos para la promoción y fomento de la cultura, de las artes y la ciencia. En este sentido, y es claramente manifiesto, que las televisiones culturales universitarias están cubriendo esta otra parte que yo hablaba de educación no formal, al implementar una serie de programas que no necesariamente, por supuesto, están en el ámbito curricular, pero sí están cubriendo aspectos de divulgación de la ciencia, de divulgación de las artes, divulgación de la cultura. Y ahí es donde yo creo que está la fortaleza, porque estos programas universitarios, a través de canal TV UNAM, a través de el canal de la Universidad de Guadalajara, y a través de cada uno de los canales universitarios de los estados de la República, las provincias del país tienen canales también universitarios que están haciendo un esfuerzo y generalmente se apoyan con sus investigadores y sus técnicos. Entonces, la fortaleza que yo le veo en este punto es que hay que mirar
el trabajo que están haciendo las universidades para generar este otro programa que yo sí le llamo de educación y cultura para el fomento justamente de la cultura científica en cualquiera de los países. Es importantísimo hacer saber, por ejemplo, nada más en TV UNAM, han contabilizado alrededor de 1,400 contenidos y generalmente son de ciencia, de cultura, de geografía del país, de conocimiento de las comunidades indígenas. Y aquí me sumo otro aspecto muy interesante. Hay actividad también de carácter televisivo, cultural, educativo en varios idiomas, lenguas mexicanas. Alrededor de 12 idiomas se están transmitiendo también en sus propios idiomas, por supuesto también con ayuda de la radio. Entonces yo creo que en este momento los gobiernos o los estados están por supuesto muy interesados en desarrollar esos programas curriculares, pero las universidades y organizaciones civiles están apoyando esta otra parte. Sin duda, Ernesto, tanto en México como en Ecuador son innegables los esfuerzos que hacen grandes sectores de la sociedad para fortalecer la televisión educativa. Sin embargo, Mónica, ¿cómo podemos hacer para que esos esfuerzos sean recompensados? Para que sean recompensados con audiencia. ¿Cómo estuvo la audiencia durante las experiencias que tuviste en televisión educativa y en educación a través de televisión en Ecuador? En la época en que se hizo televisión educativa de manera permanente en Ecuador, es decir, consistente producción, primero hay que reconocer, y siempre quedaré muy agradecida por el apoyo de otros países, que ya lo mencioné, en los que estuvo México, por supuesto que estuvo ATI, que ahora está al frente de la Universidad de Guadalajara. Por si acaso hay una red de televisiones universitarias maravillosa, que ATI la maneja muy bien y que la Universidad Católica es parte de esa red. Y hay un ejemplo hermoso en Colombia, Zoom TV, que Germán, y no me acuerdo el apellido y soy ingrata en este momento con quien dirigía eso, pero imagínate que todas las universidades aportan contenidos a un solo canal de televisión. Y que en el caso de Ecuador a mí me pareciera maravilloso que la Universidad Católica de Guayaquil, que ya tiene la infraestructura y que tiene el talento formado, reciba contenidos televisivos de todas las universidades para que sean los emisores de esta especie de conglomerado de contenidos de televisión, de televisiones universitarias. Y de verdad se los dejo como semilla. Sería maravilloso que ustedes en su pantalla tengan programas hechos en todas las universidades del Ecuador y que ustedes sean como quien maneje ese holding. De verdad sería maravilloso. Sin embargo, pero ¿sería eso sostenible sin el respaldo de las audiencias, Mónica? Las universidades igual lo tienen que hacer porque es parte de su práctica universitaria. No sé si me estoy explicando. Sí. A diferencia de un canal comercial que necesita a las audiencias para poder vender su pantalla. Y voy a añadir otra cosa. Cuando hacíamos televisión educativa, siempre sostuvimos que aunque la verdad debo admitir que nos fue excelente con las audiencias, te podría mandar muchos estudios que hicimos cuantitativos en hogares ecuatorianos, de una aceptación del 90% de los hogares ecuatorianos en una muestra cuantitativa, confiable de todo el territorio ecuatoriano, una aceptación extraordinaria. Claro, nos esforzamos en seguir buenos ejemplos, como el de 11 niños, como el de Paca Paca y Encuentro, de producir televisión educativa de alta calidad. Pero lamentablemente sabes que eso demanda presupuesto y demanda buenos presupuestos, competir en formatos. Te quiero decir que una de nuestras series fue candidata a Emmy, de Emmy en Estados Unidos, a un Emmy. Otra de nuestras series ganó el Japan Prize, que es el premio más importante. Muchas de nuestras series fueron finalistas en Prix Jeunesse, porque teníamos buena calidad. Con bajos presupuestos hay que ser muy creativo, pero sí se puede ser muy creativo y tenemos colegas de otros países que lo hacen. En el siguiente bloque seguiremos conversando con Mónica Maruri y Ernesto Márquez Neray acerca de la televisión educativa, sus dinámicas, los recursos necesarios y cómo puede ser una herramienta de ayuda en tiempos de pandemia. Ya volvemos.